Caballero, hoy quiero contarles mi experiencia de cómo vine a trabajar aquí a China como profesora de inglés. Así que si quieres venir para China, quédate bien pendiente que te lo voy a contar todo. Hace 4 años que llegamos a vivir a este maravilloso país en Asia. Y déjenme contarles que no fue tan difícil como yo creía, Lo que sí fue tremenda sorpresa. Porque para los cubanos siempre la primera opción es Estados Unidos o España, porque tenemos muchas conexiones. Pero nosotros, en nuestro afán de salir de Cuba, estábamos buscando una opción. Cualquier cosa era una posibilidad. Incluso hasta llegamos a pensar en irnos cruzando el Amazonas hasta Uruguay. Pero bueno, una noche estábamos los dos así pensando ¿para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? Y entonces el José dijo: ¡tengo una idea! ¡Vámonos para China! Y yo le dije: ¿China? ¿Cómo que China, José? Pero tú estás loco, tú no ves que China está muy lejos. Y él me dijo: vamos a ver, vamos a intentarlo. Entonces el José se puso ahí y encontró que habían ofertas de trabajo para personas non-native que vivieran en América Latina, y Cuba estaba incluida. ¡Ay, Dios mío, qué alegría! Enseguida cogimos y mandamos los CV. ¿Y quién te dice que en menos de una hora recibimos ofertas de trabajo? Porque los dos somos profesores de inglés. El José, como es muy precavido, dijo: no me confío, no me creo que sea tan fácil, y no aceptó esas primeras ofertas. Nos pusimos a investigar bien, a aprender, y descubrimos que sí, efectivamente, hay muchas ofertas de empleo como profesor de inglés en toda Asia. Así que decidimos prepararnos, empezar a reunir todos los documentos y planificar nuestro viaje a China. Cuando conseguimos una fuente confiable, le tuvimos que enviar nuestro currículum, un video introductorio y una demostración de una clase bien pequeñita, todo en inglés, por supuesto. Y con todo eso listo, pues empezaron las entrevistas. Puede ser un poquito difícil, porque hay algunas ciudades chinas que no contratan personas que no sean nativas de países de habla inglesa. Pero nada imposible, que empezamos a hacer entrevistas todos los días. Y después de mucho intentarlo, pues algunas escuelas querían contratarnos y nos enviaron las ofertas de trabajo. Una vez que tienes el contrato de trabajo, pues es hora de pedir visa. Y nosotros tuvimos que presentar nuestro título universitario legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, antecedentes penales, un certificado TESOL de 120 horas y una carta de referencia que certifique que habíamos enseñado inglés por más de 2 años. Pues ¿saben qué? Que llegamos justo con la pandemia y detrás de nosotros cerraron China y nos pasamos un año entero sin trabajar. Esa parte no fue muy buena. Llegamos aquí a China, estábamos muy nerviosos, imagínense, solitos en este país, sin saber el idioma, sin conocer a nadie. Pero la verdad que las personas que nos contrataron fueron increíblemente buenas. Nos recibieron en el aeropuerto con mucho cariño, nos llevaron a una casita bien chiquitica donde nos dijeron: bueno, aquí van a vivir, porque venía incluido en el contrato un apartamento. Y entonces dijeron: aquí van a vivir en esta casita, que era muy chiquitica. Y bueno, yo tenía un apartamento, de José otro, porque trabajábamos en escuelas totalmente diferentes. Pero al final decidimos quedarnos los dos en una casa más grande. A partir de ese momento empezó nuestra aventura y nuestra maravillosa experiencia en este gigante asiático. Nuestro primer trabajo no fue el mejor trabajo, era en un training center y teníamos que trabajar muchas horas, no era bien remunerado, pero bueno, uno va aprendiendo, va cogiendo experiencia y va aprendiendo del idioma chino, va mezclándose con la cultura, se va enamorando de este país y poco a poco puedes ir mejorando. Actualmente trabajamos en una guardería para niños súper pequeñitos, súper lindos, que me tienen enamoradísima. Así que en próximas aventuras puedo contarles cómo es nuestro trabajo y enseñarles un poquito del lugar. Se van a quedar maravillados. Nos vemos en la próxima aventura de JJ Stories. ¡Mua!